La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Seguimos con el estudio, la fe y la obediencia. Y ahora vamos a mirar, fortaleceos en el Señor. Efesios 6, 10 y 11. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, no de la nuestra. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. El estudio es en relación siempre a la fe, a través de la fe que viene por medio del Espíritu Santo. Debemos de dar testimonio, debemos de dar fruto y debemos de estar dormidos, debemos de permanecer en la fe. Independientemente de donde esté cada quien, por ejemplo, un cristiano, una persona que va en camino a la tierra prometida es Cristo, la manifestación de Cristo en nuestras vidas, que nos da fuerza, nos da poder, nos da amor, nos da gozo, nos da paciencia, nos da lo que tiene que ver con el fruto del Espíritu. Para llegar ahí hay que pasar por el desierto, hay pruebas, ¿ok? Yo les he estado avisando en relación a lo que viene. El tsunami ya lo podemos ver, ¿ok? Siempre va a haber situaciones, siempre va a haber situaciones en donde nuestra fe va a ser probada. Entonces, si nuestra fe va a ser probada, pues obviamente tiene que haber pruebas, ¿verdad? Pero hay de pruebas a pruebas. Por ejemplo, yo les decía que en la generación, por ejemplo, que nació en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, que fue una generación muy inclinada al ateísmo. Bueno, hubo mucha destrucción. Entonces, nadie se escapa. Entonces, a la ira de Dios, nadie se escapa. Entonces, si nosotros, ya sea que nosotros somos castigados precisamente porque Dios se enoja, ¿qué debemos de hacer? Debemos de regresar, poner la mirada en Él. Cuando Dios castiga, no necesariamente Dios dice, ya no los voy a castigar, no. Dios al que ama disciplina, entonces lo hace de muchas formas. Su martillo es Satanás, o sea, Dios nos deja, aunque en realidad ese es el castigo. Nosotros vamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Ya tenemos el Espíritu. Entonces, a través del Espíritu debemos de llegar al entendimiento, debemos de dejar las cosas del mundo, debemos de seguir a Jesús, debemos de anhelar siempre que Jesús sea nuestro tesoro y tener la seguridad en Él, no en nuestras fuerzas, no en el dinero, no en nuestros amigos, no, en Cristo, que Cristo sea nuestro tesoro. Entonces, si en eso es glorificado nuestro Padre Dios, entonces si no lo hacemos, Cristo mismo dice, ok, si no quieren, entonces esas personas van a ser entregadas precisamente a Satanás. Entonces, después de la tribulación, esas son tribulaciones causadas precisamente por Satanás, pero por orden de Dios, porque el Señor sabe que Satanás nos odia. Entonces lo único que Él hace es nos deja a merced de Él. Como yo les decía, Él es un martillo, a través de Él nos castiga. Entonces, déjenme hablar un poquito acerca de lo que está pasando en relación al coronavirus. El coronavirus, yo les decía, es una enfermedad, es un virus que provoca una enfermedad, una neumonía, una pulmonía. Pero no una pulmonía vista antes. De hecho, los doctores se confunden. ¿Ok? No hay cura para la pulmonía, básicamente. ¿Ok? El que sobrevive, sobrevive, el que se muere, se muere. O sea, no hay medicamentos para eso. Entonces,
Eso obviamente se entiende, el gobierno no lo va a dejar hacer saber precisamente para ser prudentes. Sabemos que los más afectados son los ancianos. Pero tengan en cuenta, ahorita hay muchos jovencitos que hacen lo que quieren, no tienen en cuenta que si ellos son contaminados, ellos mismos les pudieran llevar a esas enfermedades a su propia familia, a los más vulnerables. Entonces, vamos a decir que una persona, ¿verdad?, no fue alcanzado por el virus. Nadie se esconde del Señor, ¿ok? Si no es de una forma o de otra. Ahorita es el virus. Precisamente por el problema del virus, por eso yo les decía que el tsunami está a la vista, ya lo podemos ver. De esto se ha profetizado ya por bastante tiempo a esta generación. Entonces, ya podemos ver el tsunami. ¿Qué tenemos que hacer? Hay que regresar la mirada a Cristo Jesús. Vamos a volvernos a Él, entregarle nuestro corazón. Señor, sea usted nuestro guía, perdónenos. Él nos perdona. A eso vino Cristo, a deshacer las obras de Satanás. Pero mucha gente no va a saber cómo combatir esto. ¿Ok? ¿Y qué van a terminar haciendo? Mucha gente que ahorita le canta al Señor en las congregaciones, mucha gente lo va a negar. Lo va a negar. ¿Por qué? Porque no están listos. Porque todavía tienen la mirada en el mundo. Porque tienen la confianza en el dinero. Porque tienen la confianza. O sea, hermanos, nuestra confianza debe de ser Cristo. ¿Ok? Vamos a Hebreos 11, 24 al 29. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón, la tierra prometida, Cristo. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey. Esta es una alegoría que nosotros, cuando decidimos seguir a Cristo, dejamos los goces de este mundo, los deleites de esta vida, los placeres de este mundo, para seguir a Cristo, no temiendo la ira de Satanás contra nosotros. ¿Okay? Porque se sostuvo como viendo al invisible, dice Pablo. Por la fe celebró la Pascua. La Pascua es Cristo. Él fue el que fue sacrificado por nuestros pecados. Entonces, nosotros, ¿cómo participamos de la Pascua? ¿Cómo lo recordamos? Cuando somos uno con la iglesia. Eso ya lo expliqué, está en la Primera de Corintios 11, cuando la iglesia se reúne, amándose, teniendo amor fraternal los unos por los otros, compartiendo, el que tiene, compartiéndolo con el que no tiene, llorando con el que llora, riéndonos con el que ríe. Esa es la iglesia es una, Cristo es uno, Jehová es uno, el Padre, los ángeles, Cristo, la iglesia somos uno, un mismo espíritu, una misma fe, somos uno. ¿Ok? Eso es el amor de Dios. Entonces, nosotros en este tsunami, que ya lo podemos ver y que de hecho ya hay personas que están falleciendo, no en la carne, pero perdiendo su fe, aunque lo podemos ver. Esto que se está viendo es una sombra y figura de lo que les va a pasar a los demonios también, porque ellos que se burlan de nosotros, nos tienen sometidos, nos tienen siempre. Esto es antes de llegar a conocer a Cristo y servirle, porque ya una vez que estamos con Cristo, Cristo nos protege. Ya no le tenemos miedo a la muerte, ya
las cosas que nos pasan, no por nuestra propia fuerza, sino con la fuerza de Cristo, podemos ir flotando en ese tsunami, o dijera yo más bien, estando en el monte, a salvo con Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque el arma más grande de Satanás para intimidar a la gente es la muerte. Entonces ya una vez que no le tienes miedo a la muerte, pues ya no hay, o sea, ese miedo, los miedos que vienen de Satanás, pues ya no nos agobian, ¿verdad? Ya no nos agobian. Entonces, de eso se trata, de llegar ahí, de que ya no tengamos miedo. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocara a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca. ¿Ok? E intentando los egipcios, o sea, los del mundo, hacer lo mismo, fueron ahogados. ¿Ok? So, ahorita viene el tsunami, lo podemos ver. Déjenme decirle dentro de las cosas para recordarle los que vienen. So, ahorita está el coronavirus. El coronavirus está provocando la caída de las finanzas. Va a ser peor que en 1929. ¿Qué quiere decir eso para la gente común? Primero, los que pasan esto es gente que tiene dinero, ahorros invertidos como mutual funds, invertidos en la bolsa, que eventualmente están invertidos en la bolsa, están perdiendo su dinero. Ahorita ya casi se perdieron 40 trillones de dólares. Okay, ese dinero ya no existe, antes lo tenían, ya no existe. Entonces, por decir así, una persona, no toda la gente ha perdido dinero, porque muchos de los que, uh, de los políticos precisamente que tienen información, se previenen, ¿ok? Esto siempre ha sido así. No todos los políticos, pero vamos a decir, les voy a compartir un poquito en relación a esto. Un político, por ejemplo, por darles un caso, yo les hablaba del vicepresidente Cheney que estuvo con Bush, hijo. Él anduvo presionando para invadir a Irak. Entonces, él trabajaba en una compañía que vendía armas al ejército de Estados Unidos. Entonces, el gobierno se puede decir, el cliente número uno de los negociantes. Esto es en todo el mundo. Entonces, por ejemplo, compañías privadas que hacen armas le venden las armas al gobierno. Entonces, cuando va a haber una guerra, pues obviamente el gobierno militar dice, ok, necesitamos armas, necesitamos tanto de esto, hacen la orden. Entonces, fíjense, el vicepresidente que era Cheney, el que trabajó en una de las compañías de estas, él siendo vicepresidente, sabía que iba a haber una guerra contra Irak. De hecho, eso comenzó desde la caída de las torres. Nosotros sabemos que la caída de las torres es simple, no cuesta entenderlo. Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, cuando estaba la guerra de Vietnam, salió una persona que dio la voz y dijo, ¿saben qué? En realidad se llegó a la guerra con mentiras, y sí es cierto, era con mentiras, pero la situación era de que, por decir, Estados Unidos y los países aliados andaban peleando en contra de la ideología del comunismo. Entonces, pues en la guerra así es, hermanos, ¿ok? Entonces mucha gente se salió a las calles, hubo muchas manifestaciones en los 60s, principios de los 70s. Eventualmente se acabó la guerra contra Vietnam. Entonces, fue comenzada con mentiras.
Entonces el gobierno que siempre anda buscando formas de que si tenemos que ir a la guerra precisamente para mantener el estilo de vida, para mantener la ideología, para mantener lo que sea, y se llega a la guerra, pues siempre se busca cómo muera menos gente. Entonces, por ejemplo, en la guerra de la invasión contra Irak en el 2003, fue precedida con la caída de las Torres Gemelas. Por ejemplo, la gente no quiere guerra, la gente no quiere guerra aquí. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer para convencer a la gente para irnos a la guerra? Ok. Bueno, resulta que unos musulmanes, ok, que no eran iraquíes, que en realidad fue planeado, no fueron los aviones los que tumbaron las... Eso está comprobado ya, científicamente no es posible. Pero como el gobierno se puede decir, está a cargo de lo que es la media, de lo que es la televisión, pues ellos, por decir, lavan el coco a la gente a través de la media. Entonces, llegan los aviones, se caen las dos torres gemelas, entonces la gente que no quería guerra, mucha de esa gente estuvo a favor de irse a la guerra en contra del terrorismo, contra los musulmanes específicamente. Entonces, si los terroristas eran de Arabia Saudita, pues en realidad ellos dijeron, no, pero no son a los árabes los que están causando problemas, sino, en pocas palabras, ocupamos el petróleo, hermanos. ¿Ok? Ocupábamos el petróleo porque a través del petróleo se mantiene firme el dólar. Esto ya no es así ahorita. Entonces, fíjese, comienza una serie de eventos desde las Torres Gemelas y 2 años después llegar a la guerra. Cheney, como sabía que íbamos a la guerra, y de hecho él anduvo usando su poder para convencer o persuadir o intimidar, hay hasta películas en relación a esto, uh, él, del dinero que tenía, ¿qué hizo? Fue y compró shares en la compañía donde él trabajaba, y él hizo mucho dinero. ¿Por qué? Tenía información, él sabía, o sea, él era uno de los, se puede decir, de los autores para irse en contra de, de Irak. Los Bush, que anduvieron y andan todavía en el negocio del petróleo, pues bueno, ellos también de alguna forma se beneficiaron. ¿Ok? Entonces, ahorita, y eventualmente murieron, que si mal no recuerdo, un poco más de 1 millón de iraquíes. Eso es mucha gente, hermanos. Una vida es mucha gente. 1 millón de personas es mucha gente. ¿Ok? ¿Qué pasó a consecuencia de eso? Como Estados Unidos, especialmente Bush, uh, siendo un cristiano, ¿ok?, que se fue a la guerra en contra de los extremistas musulmanes, que también fue influenciado en realidad por la avaricia, por mantener la economía aquí en Estados Unidos, para mantener fuerte el dólar y estar a cargo del petróleo. Hubo persecución en contra de los cristianos, de nuestros hermanos, no solamente en Irak, en varios países. Entonces, ya hubo persecución en contra de los cristianos en Irak, hay persecución en Irán. Entonces, Dios no lo va a dejar así. Ahora, fue causado por esta nación, por la avaricia, por mantenerla, se puede decir, el estilo de vida, porque se necesitaba. ¿Ok? Entonces, ahorita, ya sea que fue provocado o no en relación al virus, yo me preguntaba, ok, ¿cómo va a convencer ahora a Estados Unidos? Porque no nos podemos mantener al ritmo que íbamos, pidiéndole dinero a China cada vez más tiempo y eventualmente dejar que China
llegara a ser la potencia, a la forma que iba, bueno, uh, iba a llegar a ser la potencia más grande. Okay. Ahora, ¿qué está haciendo China? Preparándose también ya, inclusive adueñándose de tierras que no le pertenecen. Para ellos dicen que sí. Entonces yo digo, si tú tienes poder, si tú tienes poder y lo has tenido por mucho tiempo, lo vas a dejar perder así nomás. Entonces, no, eso es fácil de entender. Estados Unidos va a pelear, no perder el poder. Y yo digo, no creo que Estados Unidos le pague a China. Ahorita ya hay políticos que están diciendo, ¿saben qué? Este problema lo causó China, entonces no es necesario, pues se perdió mucho dinero, entonces es necesario, ya no les vamos a pagar, porque por culpa de ellos, ¿verdad? Porque no mantuvieron no compartieron la información. Esto se volvió un virus pandémico donde afectó a muchas naciones de todo el mundo. Entonces, en esta pandemia, que en realidad, hermanos, yo les digo, más gente muere de la influenza que del coronavirus. Ahora, el coronavirus se puede decir, mucha gente se asusta, inclusive los doctores. ¿Por qué? Porque no tienen se puede decir, las herramientas. O sea, hay una persona, ocupa un ventilator y como no lo tiene, porque todo el mundo está pidiendo ventilators, pues es obvio que toma tiempo hacerlos, ¿verdad? Entonces, ahora si se quiere provocar una guerra, pues obviamente los gobiernos más grandes como el de aquí, pues no te los va a dejar así luego y luego. O sea, entre más muertes haya, mejor, mayor. Va a haber más, como se puede decir, una forma más grande de decirle a los chinos, sabes que tú lo causaste por culpa tuya. Entonces ahorita no hay ventilators todavía en muchos lugares aquí en Estados Unidos, cuando en realidad tenemos la capacidad industrial para así rápido, ¿verdad? Hacerlos y llevar esos ventileros a los hospitales. Bueno, independientemente de eso, ¿ok? Nosotros no, yo solamente le estoy dando información en relación a lo que está pasando aquí. ¿Qué quiere decir para la gente común? La gente que se está enriqueciendo no tiene llenadero, ¿ok? Eso lo dice Cristo. Jesús dice que está una persona que tiene su granero y está pensando, ¿qué voy a hacer? Dice, porque tengo mucho grano, tengo mis graneros y ya no me cabe mi grano ahí. Dice, ya sé qué voy a hacer. Voy a tumbar esos y voy a hacer unos más grandes. O sea, quiere más riquezas. Y dice Cristo, necio, ¿no sabes que esta noche te piden tu alma? ¿Okay? Fíjense bien dentro de las cosas que vienen en contra de la gente avara. Muchos van a perder su dinero. Muchos ya lo están perdiendo ahorita. Ahora hay gente que hasta se ríe, no, la gente que no sabe, ¿no? Se va a caer. Aún mucha gente a veces se vuelve al oro. La gente que tiene información por adelantado, pues ya sabemos que en realidad ahorita cuáles son las compañías que están haciendo. Bueno, imagínate, si yo sé que ya hay pulmonía en China, ¿qué es lo que causa? Y se van a ocupar ventilators, pues invierto en esa compañía. Así de fácil. La que hace los ventilators, esa compañía va a crecer, ¿verdad? Que en realidad son muchas las compañías. Entonces el que se cree listo y agarró esa información, pues invirtió ahí, ¿verdad? Y en otras compañías que son las que están creciendo ahorita que hay problemas. Pero ellos mismos no saben que les viene una sorpresa, porque del Señor nadie se burla. Entonces, mucha gente adinerada, muchas corporaciones que han estado por más de 100 años van a quebrar.
las compañías de carros. ¿Por qué? Porque el Señor ya nos dijo. Pero ¿qué dice el Señor? Ustedes tranquilos, ¿ok? So vamos a regresar. Ahorita está la pandemia, apenas está comenzando. Es mundial. En China, supuestamente ahorita ya todo está bien. En Italia, fíjense bien, en Italia, esto la mayoría de la gente no lo sabe porque en Italia, ahí donde la gente se está muriendo, son los mejores hospitales, la que tiene más recursos. O sea, son los mejores de los mejores hospitales de Europa. Y es en donde más están muriendo. La gente adinerada puede pensar, no, pues yo me voy al mejor hospital del mundo. Bueno, eso le está pasando en Italia. Se están muriendo en hospitales en donde está la tecnología y se están muriendo. Entonces, ahí es donde hay confusión en relación a las muertes. So, las bolsas se está acabando, muchos negociantes ya quebraron, así de simple, porque hay personas que van mes a mes. El hecho de que una persona tenga un negocio y ya no vaya a haber, no hay negocio por 1 o por 2 meses, va a quebrar, así de simple. Entonces, ¿qué pasa con los trabajadores que trabajaban en esos negocios? Se van a quedar sin trabajo. Entonces, si en la Gran Depresión hubo más de, si mal no recuerdo, creo que hubo como un 30% de desempleo y va a ser peor esta vez, vamos a dejarlo en el 30% de desempleo. Es mucha gente, es mucha gente. ¿Ok? Entonces, donde hay desempleo, la economía no avanza. Ahora, el Señor dijo que no es una depresión, es una recesión. Una recesión, en el otro estudio no lo aclaré, perdónenme hermanos. Una recesión, o sea, es un término en economía, la economía se va moviendo, así por explicarlo rapidito. Vamos a decir en un pueblito, está un pueblito. Y en ese pueblito está el carnicero, está el que siembra el maíz, está el que siembra el trigo, está el que compra, el que vende los abarrotes, está el que vende la fruta. Entonces, hay maíz, la gente va y compra maíz, compra tortillas. Entonces, uh, el que tiene abarrotes vende sus productos a todas estas personas. O sea, es un comercio. Entonces, en la medida que ese comercio vaya rodando, ¿verdad? Uno le compra a otro, este le compra a este. Ahora, ¿qué pasa? Que por 3 años seguidos hubo sequía. Entonces, el que estaba a cargo del maíz, del trigo, o sea, del grano y de la fruta local, no va a haber. Entonces, esa persona está pasando con problemas. Entonces esa persona no va a poder y le va a ir a comprar el de los abarrotes. ¿Por qué? Porque tiene problemas, no tiene dinero, ¿verdad? No ha producido. Entonces, en la economía se mide aquí por cuartos, o sea, cada 3 meses. Se hace una analogía cada 3 meses. Cuando la economía, por decir la rueda, se va parando, a veces va, qué sé yo, al 2%, ¿verdad? En México, por ejemplo, la economía va como al 2%, pero la inflación también, entonces ahí va más o menos a la par, o sea, no crece. Entonces, ¿qué pasa? Que dicen, no, pues, por ejemplo, en Alemania, menos 1% el primer cuarto, ¿okay? O sea, 3 meses. Y luego en el siguiente, más 1, o sea, más 0.1. O sea, apenas hubo un avance muy poquito, no es recesión. Pero cuando 2 cuartos, o sea, por un periodo de 6 meses seguidos, la economía no creció,
Eso es una recesión. Eso son 6 meses. Ahora no quiere decir que ya el séptimo mes ya se acaba. No. Una recesión puede durar un año, ¿verdad? O 2 años. O 3. Una depresión te puede durar 20 años. Por ejemplo, la Gran Depresión aquí en Estados Unidos comenzó en el 29. Hay gente que fue afectada hasta el 30 o el 31. ¿Y cuándo se terminó? En la Segunda Guerra Mundial, precisamente, que fue en los 40. Ya en los 40, precisamente por la guerra, aún hasta las mujeres y los niños estaban trabajando, pero sobre todo las mujeres. Y uno que otro niño por ahí anduvo trabajando. Entonces, la economía se empezó a mover. Obviamente los soldados también tienen un sueldo, estaban ganando, aunque muchos de ellos murieron. Entonces la economía se empezó a mover. ¿Okay? Entonces aquí, en relación a la economía, es una recesión, no es una depresión. Eso puede durar entre 1 o 2 años. Eso no lo sabemos, pero esos cambios vienen. ¿Okay? Ya pasó, ya tuvimos recesión en el 2008. Para mí, que yo trabajaba en el real estate, yo trabajaba en el campo financiero también. Se hacían préstamos ahí en la oficina donde yo trabajaba. Entonces, para nosotros comenzó, hasta me acuerdo del mes, no el día, pero fue algo así como marzo 17. Yo estaba teniendo mi mejor tiempo. Entonces yo digo, no, este año facilito me gano $250,000, facilito. Ya en los primeros 3 meses, de hecho yo miraba, ya tenía yo para cerrar negocio, aunque el negocio no se cierra hasta que tienes el dinero en la mano, ¿verdad? Un promedio de $100,000. Entonces yo digo, no, pues va a ser fácil hacer $250,000 y ándale, sopetón, no más préstamos, ¿verdad? Porque nosotros hacíamos préstamos se le hacían préstamos a personas que con mal crédito. Eso fue lo que pasó. Entonces, de repente empezaron a quebrar los bancos. ¿Saben qué? No más préstamos de esos. Y pues nosotros nos quedamos sin bancos. Nada más nos quedamos con uno que sí hacía préstamos, pero dice, los únicos que califiquen bien, que ganen 3 veces el pago de la hipoteca, para ellos sí hay. Pues no, pues ya casi todo el mundo, mucha gente que podía, había comprado casa. Entonces, cuando hay un problema de esos, la gente se espera. No, voy a esperar a que bajen las casas porque van a bajar y no compran. Entonces yo en el mes del 2000, en el año del 2007, okay, yo tuve ingresos de cero dinero. Así de fácil, cero dinero. No gané nada. ¿Por qué? Porque entonces comenzó con nosotros en real estate, fue afectada la construcción. Entonces eso eventualmente le llegó a los bancos hasta el 2008. No, yo ya tenía más de un año con problemas. Hay personas que les llegó hasta el 2009, ¿verdad? Dependiendo de la industria en donde trabaja. Entonces, esto le va a afectar a todo mundo, financieramente, ¿ok? Entonces, ya nuestro hermano Wilkerson dice, no es tiempo de andar gastando, no es tiempo de andar comprando carros, de andar comprando casas. No es el tiempo. Es tiempo ahorita sí, hay que seguir comprando la comida que necesitamos, o sea, nuestras necesidades. Menos el tiempo para andar enfocando en hacer riquezas. Entonces, que mucha gente lo usa, tiene negocios, ¿verdad? El papel. De repente si lo venden a $2, ahorita ya hay personas que lo venden a $4. ¿Por qué? Precisamente porque no hay. Entonces, viene eso, va a haber disturbios, ya lo hemos dicho. Y fíjense la ironía. Esos disturbios vienen en contra de los negocios. Fíjense bien, hermanos. Nosotros vamos y compramos comida, compramos ropa. Entonces, la gente rebelde, ¿verdad? No, que el gobierno, hermanos, el gobierno siempre va a haber tranza, siempre. El gobierno siempre de alguna forma va a ser injusto. Siempre ha sido así, entonces no hay que... Pero bueno, ese gobierno Dios lo puso
Pablo dice que debemos de obedecer a las leyes. Por ejemplo, ahorita hay una ley que el divorcio es legal. Es una ley. Ahora, ¿qué podemos hacer los cristianos para que la gente no aborte? No es ir y poner pancartas ahí en las clínicas, ¿verdad? Que ya no maten a sus hijos. No. Eso es como predicar la ley. Asesinos, ¿por qué matan a sus hijos? Eso no le agrada a Dios, ¿ok? Ahora, mucha gente lo hace por ignorancia. Bueno, si tú lo hacías, ya lo sabes. La única forma de que una persona no haga eso es de que tenga temor de Dios. ¿Cómo va a tener temor de Dios? Predicándole el Evangelio. Una persona que se le predica el Evangelio recibe el Espíritu Santo. Entonces, si a esa persona le vienen pensamientos, ¿verdad? Que de repente ya tiene una carrera, se quiere graduar, ¿verdad? Y de repente se mete con su novio porque su novio le pidió la prueba de amor y salió embarazada. Dice, no, pues me va a estorbar, yo quiero, mi hijo ahorita va a tener, o sea, tiene esos pensamientos. Pero como ya tiene el Espíritu Santo, ¿okay? Para empezar el Espíritu Santo le va a decir, mira, no lo hagas. Pero esa persona desobedeció, sale embarazada. Una persona que tiene temor de Dios no va a matar a su hijo en el vientre. Eso es así. Entonces, nosotros no podemos convencer a la gente para que ya no lo haga. Haya ley o no haya ley, siempre va a haber abortos. Siempre los ha habido y siempre los habrá. Okay. Entonces no es la forma. La forma es predicar el Evangelio. No quieren, bueno, eso déjenlo para la ira de Dios, no la nuestra. Entonces ahorita nosotros que andamos caminando con el Señor, aunque yo me quiero enfocar en estos versículos, por la fe, Moisés, que es una figura de Cristo, Cristo que estaba con el Padre en el cielo. Ok, fíjense bien cómo aquí hay un testimonio de Cristo. Por la fe, Moisés, sabemos que Moisés, cuando el pueblo de Israel se estaba multiplicando, ya Dios le había dicho a Abraham, Abraham, toda esta tierra que ves, se la voy a dar a tu descendencia. Él ya tenía 75 años y no tenía hijos. ¿Y saben qué quiere decir Abraham? Padre de multitud. Y él no tenía hijos y su esposa era estéril. Imagínate, Abraham. Así pues imagínate, yo creo que la gente hasta se burlaba de él. Era 75 años, ya era un anciano. Pero Dios le prometió. Ok, no, tú vas a tener... Así como, a ver si puedes contar las estrellas, así van a ser. Nosotros somos esas estrellas. Porque es por la fe. Entonces le dijo, pero hasta que la maldad de los cananitas, o sea, de la gente que vivía en esa tierra, llegue al cielo. Que esa es una alegoría para nosotros. La maldad de los demonios viene contra nosotros. Esas son se puede decir, las pestes, lo que está en el Apocalipsis. Entonces, aquí, fíjense bien, Dios está en el cielo. Moisés vive con la hija del faraón. El rey, el faraón, que miró que el pueblo de Israel estaba creciendo, la descendencia de Abraham tuvo Isaac, Isaac tuvo a Jacob, Jacob tuvo 12 hijos, uno de sus hijos era José, sus hermanos lo vendieron, así como que era una alegoría, así de que sus hermanos iban a vender a Cristo, Judas, y fue llevado, y eventualmente llegó a Egipto. Egipto es, se puede decir, el mundo donde hay pecado. Entonces, pero Dios usó a José precisamente dentro de su amargura, como él tenía, se puede decir, tenía información de Dios. Una vez el faraón tuvo un sueño, José se lo reveló y le dijo, mira, esto quiere decir que va a haber 7 años va a haber mucha producción y va a haber 7 años de carestía. Entonces el faraón le dijo, ok, tú encárgate de eso. Eso también es figura de Cristo, José. Entonces, cuando la gente tuvo hambre a su alrededor, que hubo hambre, vino su familia buscando comida. Entonces, eventualmente,
José se trae a su familia. No eran más de 70 personas cuando llegaron a Egipto. ¿Ok? En 430 años, ¿ok? Ya eran más de 2 millones. Más de 2 millones de personas. Se calcula, en números eran 600,000 hombres. ¿Ok? Ahora, si le agrega las mujeres y los hijos, eran entre 2 y 3 millones de personas. Entonces el faraón dijo, no, no, pues hay que matar, porque estos eventualmente se van a rebelar y nos van a conquistar. Dijo, maten a todos los niños. Entonces Moisés, que era un niño hermoso, hablando de Cristo, Cristo es un niño hermoso, su madre lo echó al río, que eso también es una alegoría. Entonces en el río, lo echó en una canasta, en el río, y en el río eventualmente llegó a manos de la hija del faraón. Entonces Moisés vivía, imagínense, por decir, en el palacio, vivía como rey. Cristo es rey, siendo una alegoría de Cristo, que estaba con el Padre. Él lo tenía todo. ¿Y qué hizo? Lo dejó todo. Y vino con nosotros para que la gente se burlara de él. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Aquí está hablando de estar con el faraón. Digo, no, 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 mi gente son los judíos. ¿Ok? ¿Y qué hizo? Un día miró que un egipcio estaba tratando mal a un judío y lo mató. Y resulta que un mismo judío le dijo, nah, se andaban peleando entre dos hermanos. Y dijo, no sé, ¿por qué se pelean? Son hermanos. Ay, ¿tú qué? Dice, es más, yo te vi, tú mataste a un egipcio. Entonces cuando se vio descubierto, dice, no, pues me van a matar. Salió huyendo. Él tenía 40 años, se fue al desierto, que es alegórico, que es simbólico, y él estuvo 40 años en el desierto, que es alegórico de Cristo, y gobernó 40 años al pueblo de Israel. ¿Ok? Entonces dice, teniendo por mayor riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Nosotros tenemos la mirada en el galardón, que es Cristo. Y si estamos con Cristo, estamos en el cielo con Él, en lugar de estar aquí. Entonces, ¿quién se va a preocupar más? No, que viene el coronavirus, que sea la voluntad de mi Padre. Nosotros no somos de aquí. No, que no va a haber dinero, que la... Hay gente que dice, oye hermano, pero tú lo dices así, a la hora de la hora vamos a ver. Las situaciones ya las hemos vivido. Las situaciones ya las hemos vivido. Entonces, una persona que no está en el espíritu con cualquier cosa hay personas que se preocupan hasta por no tener trabajo. Oye, no, pues si no tienes trabajo, ¿cómo vas a mantener a tu familia? Eso es una cosa. Ahora imagínate que te vayan a perseguir y que te vayan a matar, o como ya lo hicieron allá con los cristianos en Irak. Los mataron, les cortaron la cabeza. Pues, ¿qué crees que no? Eso no es persecución, eso es persecución. Eso habla de la persecución de los demonios para quitarnos nuestra fe. Pero si la gente no cree, entonces el Señor nos los muestra literalmente cómo es la persecución, así como fue la persecución contra los judíos en la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo los miramos? Desnudos, desnudos. Los dejaron pelones, los raparon. Eso es una sombra y figura del cristiano que tiene su confianza en el mundo y no en el Señor. Y no es Cristo su tesoro. Por la fe dejó Egipto no temiendo la ira del rey de Egipto. En este caso es Satanás, la ira de Satanás en contra de nosotros. Y se lo voy a comprobar aquí también a través de la palabra. Porque se sostuvo como viendo al invisible. Nosotros no sabemos, nadie ha visto para dónde vamos. Pero por la fe lo creemos. Por la fe celebró la Pascua, celebrando la Pascua nosotros.
y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca e intentando los egipcios hacer lo mismo fueron ahogados. ¿Ok? Entonces fíjense bien. Mateo 13 del 1 al 9. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente y entrando él en la barca, se sentó. Y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Entonces es la parábola. Esa es una tierra, ¿ok? Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. 3. Parte cayó en buena tierra, y dio fruto, ¿ok? Al 100, al 60 y al 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga, ¿ok? Cristo explica la parábola, ¿ok? Vamos. En el 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Le predicamos el evangelio y no lo entiende. ¿Ok? Satanás se lo arrebata. ¿Ok? Punto. O sea, esa persona no va a dar fruto. Va a andar miedoso, va a andar en el mundo, va a ser esclavo sigue siendo esclavo del pecado. Nada. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Ahorita yo les decía, ya tenemos mucho tiempo en donde mucha gente se alegra, cantan, andan en el Señor, ¿ok? Dice, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, aunque viene Satanás y vamos a ver si tiene fe, tropieza. ¿Ok? El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y no da fruto. ¿Ok? Entonces ahorita viene la persecución, ahorita está el coronavirus, ahorita hay que lidiar con esto. ¿Ok? Viene la pérdida de trabajos, de hecho mucha gente ya no está trabajando ahorita, no va a haber dinero, el gobierno va a dar probablemente dos cheques, no nomás uno, van a ser dos, probablemente, o sea, entonces, pero eso no va a cubrir, como les digo, una persona si no tiene trabajo por 6 meses, por un año, pues ¿qué va a hacer? Entonces, una persona que pone la mirada en Cristo va a estar bien, va a estar bien. O sea, ahí está la aflicción, hay que dar fruto, Señor, hágase su voluntad. Entonces, por ejemplo, yo trabajaba en real estate, eventualmente empezó a haber negocio. Ahí yo les decía, ahí fue cuando el Señor me llamó. Entonces, empezó a haber negocio otra vez. Entonces yo empecé a trabajar, había oportunidad de ganar dinero, aunque ya no como en el 2006, 2007, que era como un boom. Entonces, pero hay dinero. Entonces, el Señor me sacó de ahí y me dijo, vente. Y de hecho, el Señor me tuvo sin trabajar un tiempo. Y porque trabajando en real estate yo agarré algo de dinero y ese poquito dinero que agarré lo alcé, me duró un promedio de, qué sé yo, 4 o 6 meses, ya no recuerdo. Entonces el Señor eventualmente me quedé sin dinero. Ya yo siendo predicador, le digo al Señor, Señor, ¿qué hago?
Entonces me puso un pensamiento de que a lo mejor me iba a ir a trabajar a un Carl's Jr. Yo, está bien, señor. En un lugar donde venden hamburguesas, venden hamburguesas, o sea, ganas el mínimo, $10 la hora, si mal no recuerdo, ese era. Entonces yo digo, está bien, entonces uno debe de estar dispuesto a hacer lo que el Señor nos dice. Pero no, no. Más bien me llevó a hacer lo que yo ya hacía antes. Que yo vendía uh, snacks. Entonces me puso a vender cacahuates, pan, cacahuates. Entonces, yo digo, está bien, Señor, debemos de ser la voluntad de Él. ¿Ok? Entonces, no, pero ¿cómo te rebajaste de andar, o sea, de trabajar en oficina, en real estate, ahora vender dulces y cacahuatitos? Bueno, esa es la voluntad de mi Padre. ¿Ok? Nunca me ha faltado nada. Y de hecho, yo no trabajo, yo nomás trabajo 1 o 2 días a la semana. Usualmente 2, a veces 1. Y en esos dos días yo gano lo suficiente para mis necesidades. ¿Ok? Entonces, ya depende de lo que venga. Hermanos, no hay miedo. O sea, a mí no me. La fe que el Señor a mí me ha dado es grande. Viene de Él. Yo no tengo que presumir nada. Entonces, la fe viene de Él, que Él nos da. Entonces, esa fe precisamente se la da a los que andamos predicando para que nuestros hermanos, ¿verdad?, imiten esa fe que nosotros tenemos, que en realidad es una minoría, ¿verdad? Es una minoría la que nos escucha. Pero bueno, eso siempre ha sido así. Eso siempre ha sido así. Entonces, de eso se trata. Para eso estamos compartiendo esto. Mi trabajo, hermanos, mi trabajo es estar con ustedes, compartiéndoles la palabra de Dios, lo que el Señor me diga, ¿verdad? Para que ustedes tengan paz en las aflicciones, ¿ok? Porque es fácil tener paz cuando tienes dinero, cuando tienes salud, cuando tienes tu familia bien. Pues la gente del mundo tiene paz con esas cosas. Pero la paz de Cristo es diferente. Entonces imagínate, te viene el coronavirus. Señor, hágase su voluntad. Si el Señor quiere que le pegue a un hijo de Dios el coronavirus, le va a pegar. Hay personas que erróneamente dicen, Señor, quita que no llegue el virus a mí. No, si te va a llegar, te va a llegar. Entonces, si tú pones la mirada en Cristo Jesús, no es su tiempo, o sea, tú vas a tener que pasar en la barca, pero acuérdate, Cristo va contigo. Tú pones la confianza en el Señor, hágase su voluntad. El Señor te va a dar tranquilidad. Y Él te va a dejar, Él va a permitir lo que Él crea necesario, porque el Señor no te va a poner no va a permitir que te toquen más allá de lo que Él permite. ¿Ok? Entonces, si tú pones la mirada en Cristo Jesús, y yo te lo compruebo, y es lo que de eso se trata la palabra de Dios, ¿verdad? Si tú no empieces a decir, esto me pasa por rebeldes, todos somos rebeldes, ¿verdad? No eres bueno, no eres buena. Ah, Dios es bueno. Pon la mirada en Cristo, en su obra, y vas a ver cómo vas a ir con paz y con gozo, pero nunca despegando los ojos de Cristo, nunca, 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 nunca lo dejes. En la medida que mantengas tu mirada en la obra de Cristo en Él, vas a estar a salvo. Ese es el Evangelio. Y ten mucho cuidado. A través del Espíritu Santo yo predico la palabra de Dios. Entonces, no solamente soy yo, es el Espíritu de Dios hablando a través de mí, y el Espíritu que está en ti también te está instruyendo. ¿Ok? Así es la conexión, es a través del Espíritu. Entonces, si tú
ah, quieres hacer algo por tu propio, vamos a decir, por tu propia forma de pensar, no vas a poder. Entonces yo aquí les he dicho cómo pelear las batallas. Y es esa, no hay otra forma. Ok, eso aquí se los voy a comprobar. Dice el Señor en Números 21 del 4 al 9. Viene el pueblo de Israel, lo saca de Egipto, de la esclavitud. Pasan el Mar Rojo, van a la tierra prometida por el desierto. Entonces la gente, aquí va, aquí. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó, Edom es Arabia, y se desanimó el pueblo por el camino. Se desanimó, ¿ok? En el Señor. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Ok? ¿Por qué Moisés es figura de Cristo? Ellos hablaron en contra de el Padre y en contra de Cristo. Entonces la iglesia no debe de hacer eso. ¿Ok? ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano, del maná. El maná es Cristo. ¿Okay? Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes. Esto es la alegoría de los demonios. ¿Okay? Eso si murmuran en contra de Cristo, en contra del Padre, vienen los demonios a dar duro. ¿Okay? Entonces, con Cristo tenemos suficiente. ¿Okay? Con Cristo es suficiente. De hecho, con Cristo lo tenemos todo, hermanos, todo. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. ¿Se fijan? Hubo un pueblo que se arrepintió. Cuando les vienen, pues imagínate, tú vas por el desierto, el Señor te viene cubriendo. Fíjense, le viene cubriendo con una nube para que no les pegue el sol. En la noche hay una columna de fuego. El Señor les está dando luz, les está dando, para que no anden en la oscuridad, que eso también es simbólico. Entonces, querían, querían, querían el mundo, vaya. Si tú vienes caminando con Cristo, no, pues ya no puedo andar allá con las desnudas, ya no puedo andar deleitándome, ya no puedo andar haciendo esto. No, hermano, todo lo que es del mundo, a través del Espíritu lo podemos aborrecer. Pero no, debemos de tener cuidado de hastiarnos de eso. De llegar a ser, no, pues ya me cansé de andar así, la gente me trata mal. Y no, hermanos, cuidado. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. ¿Okay? Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. Esta serpiente de bronce, hermanos, representa también a Cristo. Tú vienes, pecas contra el Señor, lo dejas, te vas al mundo. Y viene un castigo contra ti. ¿Ok? Entonces dice: Señor, perdóname. ¿Qué tienes que hacer? Lo que te acabo de decir. Pon la mirada en Cristo. Déjame ver dónde está no lo puse.
Esta serpiente es Cristo. Déjame ver en Mateo. No, está en Juan. Juan 3:14. Hablando Cristo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Ok? Entonces, Cristo venció a Satanás resucitando. Entonces ya no hay muerte para el cristiano. Entonces, ¿a dónde subió Cristo? Al cielo. Moisés hizo la serpiente, que es una figura de Cristo, la serpiente de bronce. La sube y todo el que la vea sana de las mordeduras de las serpientes. Entonces, tú andas en el mundo, te viene el castigo. ¿Qué tienes que hacer? Pon la mirada en Cristo Jesús. Así de simple, hermanos. Así de simple. Entonces, ¿tú qué haces? Señor, perdóneme, soy pecador, soy pecadora. Yo he pecado contra mi Padre, contra usted. Perdóneme, Señor. Perdóneme y ayúdeme a caminar con usted, con amor, no teniendo mi mirada ya en las cosas de este mundo. A mí me encanta el mundo, Señor, pero yo quiero aborrecer el mundo. Ayúdeme, ayúdeme, Padre, porque no puedo, ayúdeme. Sé honesto, sé honesta, sé honesto. Y ya deja que Dios obre, ¿ok? Y en la medida que dejas que Dios obre, te va a quitar tus miedos y te va a guiar, ¿ok? Para que ya no temas, para que vayas con paz y con gozo en el Señor. Que la paz de Cristo esté con todos ustedes.